En 1863, Jasper Wedlock, un joven militar, parte del ejército confederado de los Estados Unidos, durante una evacuación llevada a cabo en Galveston, Texas, se encontró con 3 mujeres de características muy peculiares. Entre ellas estaba María, una vampiresa que al reconocer las habilidades del joven, no dudó en convertirlo en inmortal en ese preciso instante, fortaleciendo así uno de los clanes vampíricos más importantes de México, siendo María, quien era procedente de Monterrey, la líder del mismo. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy vamos a explorar brevemente una leyenda del estado de Nuevo León, vampírica y muy interesante. Acompáñanos. Conversaciones chiquitas, conspiración, extraterrestres, crecimiento personal, cositas paranormales, de todo en un ratito. Bueno, chiquitos, en esta ocasión vamos a ver una leyenda bastante interesante y muy poco conocida de nuestro estado. Se le conoce comúnmente como los 3 vampiros de Monterrey, aunque en realidad no pasaron directamente en esta ciudad, sino en municipios aledaños. Y la cosa es que se dice que en este territorio habitó de forma permanente durante mucho tiempo un clan vampírico, cuyas historias han salido a relucir en diferentes tiempos. Pero antes de pasar para allá, les voy a platicar un caso un poquito más reciente que también nos pareció bastante interesante. El primer caso que encontramos es relativamente reciente, el vampiro de la colonia Carmen Romano. Resulta, chiquitos, que allá por 1981, a través del Canal 5, en la ciudad se transmitía una miniserie que se llamaba Salem's Lot, basada en el libro de Stephen King. Esta serie básicamente narraba la historia de 3 forasteros que se aventuraron a entrar en este pueblo. Y bueno, empezó la gente del pueblo a vivir situaciones escalofriantes, desapariciones, cosas por el estilo. El final de la primera parte de esta miniserie era básicamente que un sepulturero, por X o Y razón, bajaba a la tumba donde recién se había sepultado un joven, remueve la tierra y al abrir el ataúd se encuentra con que este joven estaba convertido en vampiro y debido a la sed tan urgente que tenía, se arroja sobre el sepulturero clavándole los colmillos en el cuello. Y con esta escena y en medio de una melodía muy terrorífica de fondo, cierra el capítulo final de esta miniserie. Pues era tan popular que se volvió tema de sobremesa. Todo el mundo la platicaba, tema recurrente en la carne asada y así. Lo curioso, chiquitos, es que casi al mismo tiempo, mientras se transmitía esta miniserie por la tele, los habitantes de diversas colonias del centro de la ciudad comenzaron a relatar diversos encuentros con una criatura muy inquietante. Lo describían como un buitre muy grande que merodeaba los techos y arañaba las puertas a altas horas de la noche. Particularmente esto pasó en la colonia Carmen Romano, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Las vecinas platicaban que ellas escuchaban cuando les tocaban la puerta y al momento de salir se encontraban con una criatura espantosa justo frente a ellos. Los trabajadores que salían muy temprano a su labor también decían haber visto un ser muy grande que andaba entre los techos al rayar el alba, es decir, apenitas antes de que saliera el sol por completo. Hasta ese momento no pasaba de esos encuentros que se hablaban por aquí y por allá. Sin embargo, el pánico se incrementó en esta colonia y sus alrededores muchísimo más debido a que comenzaron a aparecer cuerpos de perros desvividos con el cuello destrozado. Esto pues ocasionó lógicamente un terror tan grande que las personas comenzaron a poner cruces de cal en las ventanas, sal alrededor de toda su casa, cruces de palmas en las puertas, rosarios benditos por el sacerdote de la colonia y así. La histeria creció que incluso llegó a alcanzar algunos titulares en las noticias locales y los periódicos. Todo esto continuó hasta que un sacerdote afirmó haber atrapado al vampiro y lo encerró en las profundidades del sótano de una iglesia. No se sabe cuál, sin embargo pudiera ser que haya sido en la parroquia de San Nicolás de Tolentino, que esta es la iglesia más antigua de la zona y la más significativa en cuestión histórica. Lo que sí fue muy evidente es que los encuentros con este ser repentinamente cesaron. Así de un día para otro la gente ya no decía nada, dejó de verlo, dejó de escucharlo y con el tiempo se dejó de hablar de ello. Esto, chiquitos, se ha atribuido a una psicosis colectiva ocasionada por la tan famosa miniserie. Algunos dicen que fue parte de algún tipo de broma colectiva para hacer que la psicosis creciera. Realmente no podemos asegurar que esto sucedió, pero de que fue algo de lo que se habló mucho, particularmente en el centro de San Nicolás, pues bueno, pasó. Y
Y como pues a veces decimos, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Allá ustedes investíguenlo y decídanlo. Otra leyenda que corre en el estado de Nuevo León es la de el clan de los 3 vampiros de Monterrey. Uno es el vampiro de Montemorelos. Este municipio se encuentra como a 78 kilómetros de la ciudad de Monterrey, más o menos a 1 hora y fracción, dependiendo de lo loco que manejes. Y aquí se cuenta, chiquitos, una historia que es bien interesante, de la cual no se conocen muchos datos. Incluso la historia se puede escuchar únicamente de los habitantes de más edad. Al parecer es un relato que corrió de boca en boca solamente, y esto pasa por allá de los 1890, más o menos. Hay un detalle bien importante y gigantesco que se encuentra en el Panteón Viejo, es la tumba del vampiro, así como lo oyen, chiquitos. Justo en el centro de este camposanto se encuentra una tumba que está rodeada, incluso la protegieron así como con cadenas y todo este rollo, y la tapa del ataúd está visible a ras de suelo. Lo curioso es que es totalmente de metal. Esto es muy raro, ya que regularmente pues los ataúdes, y más en aquellos años, pues eran hechos de madera. No hay cruces, no hay placas que tengan nombres ni nada, o sea, simplemente está ahí la tumba. Sin embargo, se asegura que en ese lugar yace el cuerpo de un vampiro real. Dicen que este vampiro habitó el territorio hace muchísimos años, como les decía, por allá de los 1890, y gracias a la valentía de un sacerdote lograron confinarlo en un ataúd, asegurándose de que se mantuviera ahí para siempre. El otro es el vampiro de García. En el panteón del centro del municipio de García, que es prácticamente ya pegadito a Monterrey hacia la zona poniente, se encuentra una tumba que tiene más de un siglo de antigüedad. La tumba del sacerdote italiano Juan Gismondi. Llegando él como misionero, sirvió en la iglesia de San Juan Bautista desde el 5 de febrero de 1895 hasta su fallecimiento el 6 de septiembre de 1898. Murió a los 68 años, fue el sacerdote número 27 de Villas de García, y desde entonces su tumba es una de las más cuidadas del lugar. Y con razón, chiquitos. Se dice que durante muchos años este sacerdote persiguió a un vampiro que acechaba el territorio. Todo esto comenzó cuando el sacerdote notó que los feligreses estaban llenos de temor. El médico del pueblo le comentó que hacía varios meses venían desapareciendo personas, y esto se volvía cada vez más frecuente. Y cuando en raro caso de que se encontrara el cuerpo de alguien, se le hallaba desvivido, con sus ropas rasgadas, muy golpeados, con los órganos internos como reventados y con unas características muy particulares. Un par de hoyitos diminutos en la zona de la yugular y completamente carentes de sangre, como si los hubieran momificado de un momento a otro. Secos, pues. Entonces, pues la gente empezó a tener miedo, dejó de salir por las noches y así. El primer caso que Gismondi encontró fue el de un cuerpo momificado con una expresión como con mucho terror plasmado en su rostro. Esto pues incitó su curiosidad y él comenzó a investigar al respecto. Después de ver innumerables cuerpos desvividos y demás, una noche un habitante del pueblo fue a tocar a su puerta. Era un hombre pidiéndole ayuda, ya que su hijo había sido raptado por una figura de unos 2 metros de altura, delgada, con cráneo alargado, que, de acuerdo a lo que dijo el papá, abrazó a su hijo y de un salto lo levantó en el aire sin hacer un solo sonido. Lo curioso que comentaba el papá es que el niño no opuso ninguna resistencia, a pesar de que aparentemente lo vio de frente a este ser. Y lo que pasa es que, fíjense, la cosa estuvo así. En aquellos años, los baños siempre estaban afuera, en el patio. ¿Por qué? Pues por costumbre, por lo que sea. Pero los baños siempre estaban afuera regularmente porque no eran como los conocemos ahorita, sino eran letrinas. Entonces nada más eran pozos. Y pues el niño decía, le comentó el papá a Gismondi, le dice que pues el niño quería ir al baño y le dijo a su papá que lo llevara. Entonces pues mientras que el niño estaba haciendo sus cosas allá en la letrina, el papá para un ladito allá para el monte dijo, pues déjame voy, yo también aprovecho. Pues dice que cuando él venía regresando se encuentra con la figura esta justo enfrente del niño. Se hace cuenta la figura parada enfrente del niño, viéndose así cara a cara de frente. Decía el papá
papá que a él le extrañó mucho que el niño no se movía, no puso ninguna resistencia, nada, sino que parecía como si estuviera adormilado. Y en un momento, mientras él quiso como reaccionar y correr para defender a su hijo, la figura esta fue como si lo hubiera abrazado, dice como si hubiera sacado como 2 alas de la espalda, rodea al hijo y pum, lo levanta en los aires. Lo que él hace, se asusta tanto que sale corriendo a buscar al sacerdote pues para pedir ayuda. Lamentablemente, aproximadamente una semana después se halló su cuerpecito desvivido a las laderas de un montecito por ahí también cerquita del pueblo, y este caso en particular hizo que Gismondi tomara la decisión de dar casa definitivamente a este ser inmundo, como él lo llamaba en su diario personal. Fue él a pedir apoyo directamente a la arquidiócesis de Monterrey. Sin embargo, la institución le negó la ayuda. Le dijeron que esas eran cosas del pueblo, que esas eran mentiras, inventos de la gente, y le dijeron pues lo siento, ¿no? Allá arréglatelas tú con esa psicosis. Entonces el sacerdote pues dijo, bueno, pues no me hacen caso, nadie me va a apoyar. Decidió él tomar el asunto en sus manos. Basándose en todos los registros de los encuentros que había con este ser y las desapariciones, donde habían sido encontrados y todo esto, lo que él hizo fue que mapeó toda la zona, y una noche desde lo alto de la torre de la iglesia logró ver lo que él describió como un ser grande y con alas. No lo dudó, disparó y le dio de un brinco. El ser se le abalanza sobre la parte de la campana. Imagínate el salto que tuvo que dar para estar hasta arriba donde estaba la campana de la iglesia, pero este movimiento que hizo le permite al sacerdote ver algunos detalles que luego él escribe, que era un ente muy delgado, como alargado, grande, con un cráneo igualmente alargado, con alas, una mandíbula muy pronunciada y llena como si fuera de muchos dientecillos, pero afilados, pero muchos, orejas grandes y puntiagudas, y emitía como un rugido. El ser no lo dañó porque gracias a la campana él se pudo resguardar como adentrito así de la campana y no le hizo daño. Y al amanecer, que el sacerdote se dio cuenta de que había como un rastro de sangre. Lo que hizo fue que él siguió este rastro y terminaba en una cueva, pero al momento de entrar ahí no había nada, o sea, la cueva estaba totalmente vacía. Exploró un rato y todo, pero nada. La bronca estuvo que al salir, chiquitos, se encuentra de frente así con esta criatura y cuenta que de un solo movimiento la criatura se abalanza sobre él, igual que lo que pasó con el niño, lo rodea y lo levanta por los aires. Sin embargo, el sacerdote ya venía preparado y logró herirlo nuevamente con una navaja. Lo que hizo fue que trozó una de sus alas y esto provocó que ambos desde una gran altura cayeran. Una vez en el suelo, rápidamente Gismondi saca su arma, la descarga sobre la criatura y pues ahí quedó. Se llamaba. Lo que él hizo fue que primero corre hacia con el médico, que era el de su más entera confianza. Buscan a otros hombres igual de confianza que pudieran mantener el secreto. Trasladan el cuerpo del vampiro hacia el Panteón de Dolores, mismo que se encontraba dentro del terreno de la iglesia. Entonces Gismondi, pensando que como este era un terreno de santo, pues iba a lograr contener y evitar cualquier situación sobrenatural que pudiera hacer que tan terrible bestia regresara de la muerte. Pidió que no se hablara al respecto para que la gente no entrara en pánico y todo esto. Simplemente lo que él quería probar es que este ser ya había sido erradicado, entonces él quería asegurarse primero de que fuera el único y segundo de que la gente no estuviera inventando, ¿sí? No es que no les creyera, pero pues era más que nada la prevención por el miedo que él notaba en la comunidad. Lamentablemente, debido a las heridas ocasionadas por el encuentro que tuvo el sacerdote con esta criatura, pues Juan Gismondi falleció pocos días después. No sin antes hacer la promesa de que si la criatura por alguna razón regresara, él también regresaría para defender al pueblo. Por lo cual, en la actualidad podemos encontrar la tumba de este valiente sacerdote junto a una extraña tumba que no tiene ningún tipo de inscripción. Se le sepulta al sacerdote al lado del vampiro, para que de esta forma, si algún día este ser llegase a despertar, Gismondi pueda cumplir su promesa aún en la muerte, él pueda seguir cuidando del pueblo. Y el tercer vampiro, chiquitos,
sigue sin ser localizado. Corren rumores de que este sí se encontraba de base en la ciudad de Monterrey, o por lo menos es lo que se dice, pero no sabemos realmente si fue cazado, si existe alguna tumba desconocida por ahí en alguno de los panteones antiguos de la ciudad. El caso es que se dice que los vampiros de Monterrey eran 3. Y se sabe únicamente la localización de 2 de ellos. Yo no sé ustedes, chiquitos, pero si se acuerdan, al principio de este video les platiqué parte de una historia que se narra en uno de los libros de ficción vampírica moderna, donde habla de un clan de 3 vampiros cuya sede estaba en Monterrey. Curioso, ¿no? En fin. Como les decimos siempre, esta es solamente una probadita, no nos crean nada, investíguenle por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Y por si acaso, si les bailan en el techo o les tocan la puerta pasada la medianoche, ni se asomen, porque como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. También si tienes alguna historia que nos quieras compartir, mándala por privado a cualquiera de nuestras redes sociales o también nos la puedes compartir en conversacioneschiquitas@gmail.com. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentran en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártelo, regálanos tu like, suscríbete porfa, nos ayudarías bastante, comparte este video y de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.